Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy les traigo un tema jugoso, un tema que está que arde en las redes sociales. Preparen sus palomitas porque nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante y a veces turbulento mundo del entretenimiento turco. Y como ya se imaginarán por el título, hoy vamos a analizar a fondo el supuesto escándalo que se desató en la reciente gala protagonizada por dos de las figuras más brillantes del firmamento otomano, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, hoy desentrañaremos todos los misterios, analizaremos cada detalle y desmenuzaremos los rumores sobre la aparente tensión, o la falta de ella, entre Hande y Kerem en ese evento tan esperado. ¿Realmente hubo drama? ¿Se evitaron? ¿Hubo miradas incómodas? ¿O todo es una tormenta en un vaso de agua alimentada por los chismosos de Internet? Vamos a descubrirlo. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de especulaciones, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Denle al botón rojo, activen la campanita y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Aquí les mantenemos al día con los últimos cotilleos, rumores, análisis y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. No se lo pierdan. Bien, ahora sí, pónganse cómodos, porque nos espera un viaje por el laberinto del espectáculo turco. La historia de Hande y Kerem es, sin duda, una de las más seguidas y comentadas en el mundo de la farándula turca. Para los que no estén familiarizados, permítanme presentarles a estos titanes. Hande Erçel ***, una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su belleza, su carisma y su innegable talento la han catapultado a la fama internacional. Es una figura muy respetada y admirada, y su presencia en cualquier evento es garantía de atención mediática. Kerem Bürsin ***, un actor de renombre, con una base de fans que lo adoran en todo el mundo. Su atractivo físico, su talento actoral y su personalidad magnética lo han convertido en uno de los galanes más codiciados de Turquía y en una figura influyente en la industria. La chispa entre ellos surgió en el set de la exitosa serie Love is in the Air, Senkalkapm, un fenómeno televisivo que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química en pantalla era innegable, una explosión de pasión y complicidad que traspasaba la pantalla. Rápidamente los rumores de romance comenzaron a circular. Y sí, los rumores resultaron ser ciertos. Hande y Kerem se enamoraron, se convirtieron en la pareja del momento, en un auténtico fenómeno mediático. Sus fans enloquecían con cada foto, cada declaración de amor, cada aparición pública. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y el sueño de otros. Pero como sucede a menudo en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es eterna. Después de un tiempo y para la tristeza de sus seguidores, la pareja anunció su separación. La noticia fue un golpe para muchos, especialmente para aquellos que habían invertido emocionalmente en su historia de amor. Los corazones rotos resonaron en las redes sociales, y la especulación sobre los motivos de la ruptura llenó los foros y las páginas de chismes. Ambos siguieron adelante con sus carreras, y aunque ya no están juntos, el cariño de los fans por ambos sigue intacto. Cada uno continuó brillando en sus respectivos proyectos, demostrando su profesionalismo y talento. Sin embargo, la sombra de su romance pasado siempre ha estado presente, y cualquier interacción o evento en el que ambos participen es motivo de especulación y análisis. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, la famosa gala. Un evento glamuroso, lleno de celebridades, moda y por supuesto, miradas indiscretas. La gala en cuestión era un evento importante, al que acudieron muchísimas figuras de la farándula turca, entre ellas, Hande y Kerem. Los medios de comunicación, los paparazzi y los reporteros de espectáculos estaban al acecho, listos para capturar cualquier interacción, cualquier gesto, cualquier señal que revelara algo sobre la relación actual entre ellos. Y aquí es donde supuestamente la tensión se hizo palpable. Según los informes, los vídeos y las fotos que han circulado por Internet, Hande y Kerem no interactuaron mucho durante la gala. Se dice que evitaron mirarse, que mantuvieron una distancia considerable y que, en general, el ambiente entre ellos era frío. Algunos testigos incluso afirman que hubo miradas incómodas, gestos evasivos y, lo más jugoso, que se transmitieron indirectas a través de amigos y conocidos. Ojo, es crucial recordar que todo esto se basa en rumores, en interpretaciones de fotos y vídeos, y en las declaraciones de fuentes anónimas.
Hasta el momento, no ha habido declaraciones oficiales de Hande o Kerem al respecto, lo que significa que todo se encuentra en el terreno de la especulación. Las redes sociales, en su afán por generar contenido, a menudo magnifican y distorsionan la realidad, creando narrativas que pueden no corresponder a la verdad. Pero, ¿qué pudo haber causado esta aparente tensión? Las teorías son múltiples y variadas, y van desde las más simples hasta las más complejas. La simple incomodidad es posible que, después de su ruptura, Hande y Kerem simplemente no se sientan cómodos en la misma habitación, especialmente en un evento público donde todas las miradas están puestas en ellos. La separación pudo haber sido dolorosa, y prefieren mantener distancia para evitar cualquier malentendido o situación incómoda. La presión mediática ambos son conscientes de la atención mediática que genera cualquier interacción entre ellos. Tal vez prefieren evitar cualquier contacto para no alimentar los rumores y la especulación, y así proteger su vida privada y sus carreras profesionales. Diferencias irreconciliables aunque el amor se haya terminado, es posible que hayan quedado rencores o diferencias sin resolver que dificultan cualquier tipo de interacción. Cuestiones de agenda es posible que simplemente no hayan tenido la oportunidad de hablar, o que sus agendas en el evento fueran diferentes, lo que les impidió coincidir y charlar. Falsa percepción podría ser que la percepción de tensión sea producto de la exageración de los medios y las redes sociales. Tal vez la distancia entre ellos era simplemente normal, y cualquier otro detalle ha sido interpretado de manera sensacionalista. La verdad, como siempre, solo la conocen Hande y Kerem. Lo que sí es cierto es que la situación ha generado un gran debate en las redes sociales. Los fans de ambos actores están divididos, algunos preocupados por su relación, otros especulando sobre los motivos de su comportamiento y otros simplemente disfrutando del drama, como si fuera una telenovela. Pero analicemos un poco más a fondo las razones por las que este escándalo ha llamado tanto la atención. El poder de las estrellas como ya mencioné, Hande y Kerem son dos de las estrellas más grandes de Turquía, con una base de fans enorme y muy fiel. Cualquier noticia relacionada con ellos, ya sea positiva o negativa, genera un impacto considerable en la opinión pública. La nostalgia del romance la historia de amor entre Hande y Kerem, su química en la pantalla y su posterior separación, han mantenido a sus fans enganchados. La gente se interesa por saber qué pasa con sus vidas, y si hay algún indicio de reencuentro o de conflicto. La esperanza de verlos juntos de nuevo alimenta el interés y la especulación. El morbo del evento público la gala, como evento público, es un caldo de cultivo perfecto para el chismorreo y la especulación. Los paparazzi y los medios de comunicación están siempre al acecho, buscando capturar momentos que puedan ser interpretados como significativos. La expectativa de verlos juntos o de presenciar algún enfrentamiento aumenta la atención y el interés. La viralidad de las redes sociales las redes sociales son el amplificador perfecto de cualquier rumor, foto o vídeo. Una vez que se publica algo, la información se viraliza en cuestión de horas, llegando a millones de personas en todo el mundo. La inmediatez y el alcance de las redes sociales han transformado la forma en que consumimos y compartimos información sobre las celebridades. Por otro lado, es fundamental ser cautelosos con la información que consumimos. En este contexto es más importante que nunca aplicar un pensamiento crítico. Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo tienden a exagerar, a dramatizar y a crear sensacionalismo para captar la atención del público. No debemos tomar todo lo que vemos y leemos como la verdad absoluta. Es necesario analizar, cuestionar y ser críticos con la información que nos llega. En este caso es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos, con sus propias emociones, su propia vida privada y sus propias razones para actuar de una manera u otra. No sabemos qué pasa en sus vidas ni tenemos derecho a juzgarlos. Lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad y esperar a que ellos mismos decidan compartir algo con nosotros. Ahora bien, volviendo al tema de la gala, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos más eventos como este? ¿Habrá más rumores y especulaciones? La respuesta es muy probable. Hande y Kerem, como figuras públicas, seguirán siendo objeto de atención mediática.
Cualquier interacción, cualquier gesto, cualquier palabra será analizada y debatida por sus seguidores y por los medios de comunicación. Es posible que con el tiempo la intensidad de los rumores disminuya. Tal vez Hande y Kerem decidan mantener una relación cordial, o quizás el público se aburra del tema y la atención se centre en otros asuntos. Sin embargo, por ahora la historia sigue siendo interesante y los fans seguirán atentos a cada detalle, a cada publicación en redes sociales, a cada evento en el que participen. Además, es muy probable que ambos sigan centrados en sus carreras profesionales. Hande actualmente está trabajando en nuevos proyectos, y Kerem también tiene una agenda ocupada. Ambos son actores muy talentosos y queridos, y seguramente seguirán cosechando éxitos y expandiendo sus carreras a nivel internacional. Sus fans esperan con ansia sus próximos trabajos y seguirán apoyándolos en cada paso que den. En resumen, el supuesto escándalo de Hande y Kerem en la gala es un claro ejemplo de cómo funciona el mundo del espectáculo y cómo las redes sociales amplifican los rumores y las especulaciones. La tensión percibida, la falta de interacción, las miradas, todo contribuyó a crear un ambiente de misterio y drama que ha capturado la atención del público. Pero al final, la verdad solo la saben ellos. Y quizás sea mejor que la mantengan para sí mismos. Hemos analizado los detalles, discutido las posibles causas y recordado la importancia de ser críticos con la información que consumimos. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo tensión en la gala? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y debatir con ustedes. Son la parte más importante de este canal. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.